Muy bien. Entonces, continuamos con con nuestro curso. Estamos en el curso de, eh, estamos en el curso de Kabbalah en el Evangelio de San Juan. Así que comenzamos. Dice, entonces dijo Jesús, ahora el Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado por medio de él. Y si Dios es glorificado por medio de él, también Dios lo glorificará en sí mismo, de inmediato lo glorificará. Todavía estaré un poco con ustedes, hijos míos, y me buscarán. Pero como he dicho a los judíos, también a ustedes les digo ahora, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros de la manera que yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. Fíjense, ámense también ustedes unos a otros. Entonces, de ahí que es importante ver que, por ejemplo, si analizamos la sabiduría de la Kabbalah, si ustedes han seguido las clases de Kabbalah para todos, que donde vamos analizando las leyes espirituales y vamos poco a poco, eh, ustedes entenderán que en realidad lo que estamos explicando a través de de la clase de las leyes espirituales tiene que ver justamente con el amor. O sea, realmente todo se trata del amor. Entonces, tanto las acciones de compartir, el ser incondicional, todos los detalles de lo que hemos platicado en cada una de las clases, trata de cómo nosotros debemos encauzarnos en el amor y cómo en el amor al prójimo nosotros encontramos la conexión con Jesucristo. Entonces, cuando nosotros practicamos la sabiduría de la Kabbalah, cuando nos ponemos del lado del compartir, cuando damos incondicionalmente, cuando tenemos certeza, cuando, o sea, cuando aplicamos las leyes espirituales en las relaciones interpersonales, en ese momento estamos, en esencia, estamos teniendo una afinidad perfecta con Jesucristo. Porque dice, les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros de la manera que yo los he amado, ámense también a ustedes unos a otros. Por esto todos sabrán que ustedes son mis discípulos y si se tienen amor unos a otros. Entonces, la sabiduría de la Kabbalah es la enseñanza del amor. La sabiduría de la Kabbalah es la práctica del amor, porque pues el amor es un concepto, ¿no? Y a veces es un concepto como muy abstracto y no es entendible. Cuando nosotros estudiamos Kabbalah auténtica, como se las he estado compartiendo, ustedes van a ver que es amor práctico. Es la práctica del amor. Eso es la Kabbalah, la práctica del amor. Y bueno, se requiere estar estudiando y se requiere estar como consciente y se requiere estar recordando y se requiere estar tomando conciencia y se requiere estar en tiempo presente y se requiere estar conectado y se requiere de muchas cosas, pero todo esto tiene que ver con la práctica del amor. Al final se trata de amar. Al final el secreto es el amor y al final el objetivo de todo lo que hacemos es el conectar con la luz del amor. Entonces, si nosotros queremos definir qué es Kabbalah, Kabbalah es una palabra que significa, que viene de un término que es lekabel, que significa recibir o algo recibido e impartido. Entonces, la sabiduría de la Kabbalah es en esencia una ciencia que nos ayuda a recibir ¿qué? Todo lo que el Creador quiere compartir. Entonces, el Creador quiere darme todo, pero yo tengo que tener una vasija para poder recibir, por eso estudio Kabbalah. ¿Y la Kabbalah qué es? La práctica del amor. Entonces, la práctica del amor me ayuda a generar una vasija para recibir todo lo que Dios quiere compartir. Y en ese momento nos volvemos discípulos directos de Jesucristo. En ese momento nos volvemos, en el momento en el que actuamos y practicamos conforme al amor, en ese momento nos hacemos uno con Jesucristo. Y en ese momento Jesucristo nos guía y Él se vuelve nuestro maestro.
En la Kabbalah cristiana realmente no, como que el maestro físico como que pues al final tiene que salir de la escena porque Jesús toma al discípulo y lo enseña. A través del Espíritu Santo lo enseña, a través del mismo Jesucristo lo enseña. Algunos maestros desencarnados vienen al cabalista y lo enseñan, que están unidos a Jesús en otro plano. Pero todo esto tiene que ver con el amor. Entonces, estudiar Kabbalah, como lo estudiamos en el Centro de Novíos, es estudiar el amor, practicar el amor. El amor es algo que hay que practicar, no es algo que hay que, les digo, no es como para filosofar, sino es más bien como práctico. O sea, vamos a aterrizarlo, vamos a compartir, vamos a hacer esto, vamos a interactuar, vamos a revelar cierta luz, vamos, y es esa interacción y es esa bendición lo que nos conecta. Dice, Jesucristo anticipa la negación de Pedro. Le dijo Simón Cefas, Señor nuestro, ¿a dónde vas? Entonces Jesús contestó y le dijo, ¿a dónde voy? Tú no puedes seguirme ahora, pero al final me seguirás. Y le dijo Simón Cefas, ¿por qué no puedo seguirte ahora, mi Señor? Mi vida pondré por ti. Jesús le dijo, tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, el gallo no cantará hasta que me hayas negado 3 veces. Entonces aquí Jesús ya está como de alguna manera con esa conciencia de que va a entrar en otra dimensión, va a ir a otra dimensión y a ese lugar a donde él va a ir, pues simplemente, ¿qué significa que nosotros no podemos ir ahora? Pues significa que mientras estemos en un cuerpo no podemos entrar en esos niveles de conciencia, pero probablemente después podamos entrar en esos niveles de conciencia si ponemos en práctica lo que Jesús enseñó. ¿Y qué es lo que Jesús enseñó? Kabbalah. Practica la sabiduría de la Kabbalah y vas a ver que vas a estar en afinidad perfecto con el Evangelio. He estado muchas veces con mucha gente que estudia la Biblia y son estudiosos que tienen maestrías y doctorados incluso en temas bíblicos, pero, pero no son practicantes de la sabiduría y se le van las leyes espirituales y no aplican muchas cosas. Y esto como fenómeno se da porque la Kabbalah como que nos da el ABC de la enseñanza de cómo llevarlo a cabo, cómo practicarlo. No se trata de sabernos de memoria la escritura, se trata de practicar el amor y de eso trata la Kabbalah. Entonces, cuando practicamos Kabbalah, Jesús se revela también ante nosotros, ¿no? Por vibración, por frecuencia. Aunque en la Kabbalah no sea algo aceptado por la religión, ni por los cristianos, ni por los católicos, ni por la Kabbalah cristiana tampoco va a ser aceptada por los judíos, etcétera. Pero cuando una persona empieza a practicar el amor, pues empieza a vibrar en amor y por afinidad nos unimos a Jesucristo. Y de eso trata. De eso se trata, de volvernos a unir con Él y de hacernos uno con Él. Estamos en el Evangelio San Juan, capítulo 14. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Fíjense, no se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. Entonces, no es malo creer en Jesucristo, no es pecado creer en Jesucristo, no es, como dicen, pues una aberración el creer en Jesucristo, ¿no? Porque dicen que no debemos creer en algo que no sea ese Dios intangible, ¿no? Eso lo manifiestan pues todos los sabios de Israel, ¿no? Que es como algo como que nos forma cierta idolatría, ¿no? Y muchos de ellos pues tratan a los cristianos como idólatras porque creen en Jesús o a los católicos. Pero aquí si entendemos lo que dice Jesús, es crean en Dios, crean también en mí. O sea, Él nos invita a creer en Él. Entonces nos da la pauta, con esas palabras nos da la pauta para poder creer en Él y para poder pedirle a Él y para poder dirigirnos a Él.
y para poder seguirle a Él y para poder escucharle a Él y para poder aprender de Él. Y Él debe ser nuestro sol, como la luz que atrae nuestra atención durante todos los días de nuestra vida. Él debe volverse para cada uno de ustedes ese sol que atrae su atención. Sé que es algo complicado, sobre todo para las personas que venimos como de otras enseñanzas, como la Kabbalah judía y han estudiado otras cosas, como verlo a él como el sol que irradia y que es pues la fuente de atención. Ahí mi atención debe estar todo el tiempo porque donde está mi atención estoy yo. Entonces debo creer en él, es poner mi atención en él. Creer en Dios es poner mi atención en Dios. ¿Cómo pongo mi atención en Dios? A través de la oración. ¿Cómo pongo mi atención en Jesucristo? A través de la conexión con su evangelio. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así, se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y ahí es donde les digo, ¿no? O sea, el hecho de que en una persona vibre en afinidad con el amor, está vibrando en contacto con Jesucristo. Y cualquier persona que está vibrando en el amor va, por ley de atracción, va a estar cerca de Jesús, aunque en diferente morada. Por eso dice, la casa de mi padre tiene muchas moradas. O sea, realmente nos acercamos a él en una habitación distinta al religioso, en una habitación distinta al pastor, en una habitación distinta a todos esos que se entregan también en amor y que también están vibrando en esa frecuencia. Solo que con la Kabbalah es una conexión un poquito distinta que va a conectar de una forma más como sutil. Y obviamente el camino de la Kabbalah es el camino para las personas que quieren más respuestas, para el que no se conforma con lo que le dicen en la religión, sino quiere más, indaga, profundiza, a veces confronta lo que le dijeron, ¿no? Pone en tela de juicio las cosas y pide y pide que la enseñanza pues venga a él. Pero ¿de qué se trata eso de pedir que la enseñanza venga a él? Pues se trata justamente de que nosotros podamos reubicarnos con el amor y reubicarnos en el amor, con el amor, para el amor, trabajar y ser y volvernos amor en todos los sentidos. Y nos vamos a unir a Jesús y vamos a entrar también en ese proceso de comunión algunas veces cuando conectas con ese amor y cuando logras ser incondicional y cuando logras hacer perdonar y cuando logras aplicar los conceptos que hemos venido aplicando, vas a entrar en esos momentos de placer, de éxtasis, de arrebatamiento, como aquellos arrebatamientos que mencionaban los santos cristianos como Santa Teresa de Jesús o como San Juan de la Cruz, por ejemplo. También cuando hacemos salmos, por ejemplo, yo haciendo salmos a veces me pierdo como si me perdiera de esta dimensión y pasan horas, ¿no? Pueden pasar mucho tiempo y te pierdes, o sea, sí estás consciente, pero estás dentro en otra frecuencia, experimentando placer y experimentando alegría y experimentando dicha y experimentando gozo y eso es justamente lo que Jesús nos dice, ¿no? Nos enseña. Esos mismos arrebatamientos los tenía Santa Teresa de Jesús, ¿no? Y lo explica en las moradas del castillo interior. Yo creo que algo que es importante es que veamos cada uno de nosotros las enseñanzas de la vida, las enseñanzas de la Kabbalah como las enseñanzas de la vida. La enseñanza de la Kabbalah es como la enseñanza de la experiencia de todas las personas que supieron vivir en amor. Porque fíjense, por ejemplo, estudiamos Kabbalah, ¿no? En una clase.
y les platico sobre el dar y platicamos sobre la certeza y platicamos sobre algunas cosas. Y entonces tú empiezas a practicar, a practicar, a practicar y empieza a funcionarte y empiezas a revelar tu luz y empiezas a ver milagros, ¿no? Ahora, todo eso te deja una experiencia. Con el tiempo, tú le cuentas tu experiencia y tu conocimiento a tus hijos, por ejemplo. Y entonces tus hijos, en realidad, lo que lo que les transferiste fue la luz de tu experiencia, o sea, les transferiste luz. La experiencia es luz, es tiempo de vida. Es algo que practiqué, es algo que viví con todos mis sentidos. No solo lo leí, sino lo viví. Y le transfiero mi vivencia a mis hijos. Y al transferirle tu vivencia a tus hijos, pues tus hijos reciben esa energía, reciben esa luz, reciben esa bendición, tus hijos, y a su vez, si son sabios, si son humildes, la toman, la practican y forman una experiencia sumada a mi experiencia, y entonces ellos transfieren también a su vez esa luz. Y esa es la Cábala, así funciona, es la experiencia de cómo amó Jesús, cómo amó el discípulo de Jesús, cómo amó Pedro, cómo habló, cómo amó los santos padres, cómo amaron los apóstoles, cómo amaron y así, cómo amaron todos. Y esa es la enseñanza que viene de Dios, el amor. Entonces, cuando estudiamos la Kabbalah desde el aspecto, porque la Kabbalah tiene muchas ramas, pero cuando nos centramos en las leyes espirituales, estamos estudiando las leyes espirituales del amor. Y si voy a prepararles lugar, regresaré y los tomaré conmigo para que de donde yo estoy, ustedes también estén. Ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. Tomás le dijo, Señor mío, Señor nuestro, ignoramos a dónde vas, ¿cómo pues podremos conocer el camino? Habría que revisar y leer. Ojalá que después de este curso podamos revisar el Evangelio de Tomás. Jesús le contestó, fíjense lo que Jesús le contesta a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mi Padre sino por medio de mí. Nadie viene a mi Padre sino por medio de mí. Entonces, qué importante es que aquí Jesús se está presentando como el maestro, como la fuente del amor. Y las leyes espirituales las podemos explicar al calce de la vida de Jesús. Podemos adaptar esto desde la vida de Jesucristo. Si ustedes me conocieran, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿Y qué significa? Si ustedes también me conocieran, conocerían a mi Padre. Conocer tiene que ver con experimentar. Conocer a Jesús es practicar su enseñanza. Cuando practicamos su enseñanza, lo conocemos, y cuando lo conocemos, conocemos al Padre. O sea, la sabiduría de la Kabbalah es la enseñanza de Dios Padre. Conocemos a Jesús, lo practicamos y nos va a arrojar a la Kabbalah porque es la enseñanza de Dios Padre. Practicamos la enseñanza de Dios Padre, que es la Kabbalah, y nos va a arrojar a Jesucristo. Es lo mismo en esencia. En esencia es lo mismo. No me crean, practíquenlo, 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 y luego estudien el Evangelio, hablen con rabinos, hablen con sacerdotes, hablen con todos los hombres de Dios, con pastores, y van a observar cómo la enseñanza es la misma. En algún momento he tenido alumnos pastores y hemos estudiado la escritura, pero desde la sabiduría de la Kabbalah, y los pastores entienden, les da un entendimiento más profundo y más claro de lo que está diciendo Jesús. Lo mismo con sacerdotes, ¿no? O sea, realmente
La Kabbalah es una llave que abre el entendimiento a las escrituras. Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene a mí, Padre, si no es por medio de mí. Si ustedes me conocieran, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Y dijo Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. También el Evangelio de Felipe es otro evangelio para estudiar. Tenemos mucho por estudiar. Dice: muéstranos al Padre y nos basta, Señor nuestro. Jesús le dijo: he estado con ustedes todo este tiempo y no me has conocido, Felipe. El que me ve a mí ya ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por cuenta propia, sino que mi Padre que mora en mí. O sea, les está diciendo Jesucristo que lo que les está hablando es la sabiduría de la Kabbalah que fue entregada por Dios. Desde Adán fue entregada por Dios a Adán y ha pasado de generación en generación. Entonces, lo que está hablando Jesús no es como su punto de vista, sino les está enseñando la Kabbalah. Lo mismo que por ejemplo, yo lo que les enseño en las clases no es mi punto de vista ni mi percepción, sino son como los conceptos de la sabiduría. Entonces son universales y son verdad y los pones en práctica y te funcionan. Entonces no se limita al punto de vista ni de experiencia de una persona, sino trasciende. Es lo que Jesús nos está diciendo: lo que yo les enseño trasciende. Las palabras que yo hablo no las hablo por cuenta propia, sino que mi Padre que mora en mí, Él realiza estas obras. Crean que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí, y si no, crean al menos por las obras. Entonces, lo que significa es, pues, creer en la enseñanza, creer en la sabiduría. Todo se trata de transmitir la sabiduría a los demás. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y lo que pidan en mi nombre les concederé, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Entonces también lo que pidamos en su nombre nos concede o nos consigue, la palabra nos consigue la gracia. Sí, lo que pedimos en su nombre nos consigue la gracia para tener respuesta a nuestra plegaria. ¿Por qué? Porque está unido a la sabiduría. Jesús es la luz. Jesús es la misma sabiduría. Jesús es la experiencia de todos los sabios. Él tiene la experiencia dentro de sí de todos los sabios. Cuando nos unimos a Él y ponemos nuestra atención a Él, en Él, nos transfiere esa enseñanza, nos transfiere su experiencia. No es lo mismo transferir enseñanza que compartir nuestra experiencia. Y lo que pidan en mi nombre se los concederé, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y luego dice: si me piden en mi nombre, yo lo concederé. Si me piden en mi nombre, yo lo concederé. O sea, si le pides directamente a Él en su nombre, Él lo concederá. ¿Qué significa pedirlo en su nombre? Pues estar unido en la práctica de la sabiduría, de la luz, en la práctica crística, en la práctica del amor. Estoy unido con Él. Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo intercederé ante mi Padre y les dará otro ayudador para que esté siempre con ustedes. Entonces, Jesús nos manda al Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ha visto ni lo ha conocido, pero ustedes lo conocen porque habita con ustedes y está con ustedes, y no los dejaré huérfanos, sino que dentro de poco vendré a ustedes. El mundo no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. Porque yo vivo y también ustedes vivirán. Entonces, cuando creemos en Jesús, cuando nos dirigimos a Jesús, y es algo que tenemos que empezar a hacer, integrar a Jesús, poner nuestra atención en Jesús,
dirigirnos a Jesús y Él va a comenzar su intercesión con cada uno de nosotros. Necesitamos tener una relación personal con Jesús. Eso es lo que tenemos que construir cada día. Una relación personal con Jesús. En aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré en él. Por eso les decía, o sea, si una persona, ahí Jesús ordena, ámense los unos a los otros, ¿no? Entonces, cuando una persona realmente se esfuerza por amar a otro, por perdonar, por ser paciente, en ese momento ahí está Jesús porque lo amas. Ese es el amor que quiere que le demuestres. Y el que me ama será amado por mi Padre y lo amaréis y me manifestaré en él. ¿Quieres que se manifieste Jesús? Haz acciones de amor. Muévete en función del amor. Y le dijo Judas, no el Iscariote, sino Judas, eh, San Juditas Tadeo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Por qué te mostrarás a nosotros y no al mundo, mi Señor? Jesús le dijo, el que me ama guarda mi palabra y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, conforme entendamos lo que Jesús quiere es poner en práctica su palabra. ¿Sí? Y eso hace que venga el Padre a nosotros. Pero el que no me ama no guarda mi palabra y esta palabra de ustedes escucha no es mía, sino el Padre que me envió. Estas cosas les he declarado estando con ustedes, pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. ¿Qué significa y les recordará todo lo que les he dicho? Pues el Espíritu Santo nos enseña. Cuando invocamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía, nos da enseñanza, nos ayuda a lograr interactuar, a lograr interactuar con la luz. Jesucristo es la luz. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como la del mundo. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Escucharon que les dije, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se hubieran regocijado porque voy a mi Padre, porque mi Padre es mayor que yo. Entonces, conforme una persona realmente tenga su atención en Jesús y practique lo que Jesús enseñó y sea realmente amor, esa persona debe regocijarse porque Jesús va a venir a él todo el tiempo. Por ahí dicen que en la venida del Mesías se espera que venga Jesús por segunda vez. ¿A qué se refiere eso en sentido interpretativo? Pues se refiere a que Jesucristo va a venir, pero cuando yo practique lo que Jesús enseñó, en ese momento Él se regocija conmigo y viene a mí. Esa es la venida del Mashiach. Él va a venir a mí por lo que yo practico, por lo que yo hago, cómo me comporto, porque tomo su palabra como ley en mí. El evangelio debe ser tomado como ley espiritual. No debe ser tomado como un consejo, como si estudiáramos el Midrash o como si estudiáramos el Talmud. Esto es como más bien cuando estudiamos a Jesús es una orden. Nos tenemos que alinear con eso. Así es como funciona. Ni siquiera hay que pensarlo y meditarlo. O sea, es algo que te tienes que alinear con él. Escucharon que les dije, voy y vengo de ustedes. Si me amaran, se hubieran regocijado porque voy al Padre. 29. He aquí que ahora los he dicho antes de que acontezca, para que cuando acontezca crean. De ahora en adelante no hablaré mucho con ustedes, porque el gobernante del mundo viene y él no tiene nada de mí. Pero para que el mundo entienda que amo a mi Padre y como mi Padre me ordenó así, hago. Levántense, vámonos de aquí. Entonces,
Jesús está enseñándole a todos a sus apóstoles, a todos sus apóstoles de todos los tiempos, no nada más de los que estuvieron en ese tiempo, les está enseñando a todos sus apóstoles y discípulos a recibir a Jesucristo, pero para recibir a Jesús, como cuando vas a la iglesia cristiana y te dicen recibe a Jesús, o como cuando vas el miércoles de ceniza a recibir la ceniza y te dicen arrepiéntete y cree en el evangelio. Recibir a Jesús es practicarlo. Vamos a practicar a Jesús en nuestra vida. Vamos a hacer ese amor al prójimo que nos pide en nuestra familia. Vamos a hacer ese amor al prójimo con la gente a nuestro alrededor. Vamos a llevarlo a cabo, porque si no lo llevamos a cabo, no lo estamos recibiendo. Eso recibe a Jesús. No recibe a Jesús es como cierra tus ojos y visualiza una luz blanca que viene sobre ti. Podría servir como meditación, pero realmente recibir a Jesús es recibir a Cristo, ¿no? Y lo recibo cuando hago que venga a mí, cuando nos unimos, nos unificamos. Sí, muy bien. Pues no sé si quieran compartir algo, comentar algo, adelante. Pueden abrir los micrófonos y vamos a participar. Si es con respecto a la clase, mucho mejor. Muy bien. Voy a continuar. Dice, estamos en el capítulo 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Toda rama que en mí no produzca fruto, él la cortará, pero a la que produzca fruto, la podará para que produzca mucho fruto. Entonces, si Jesucristo es la vid verdadera y Dios Padre es el viñador, nosotros tenemos que injertarnos a Jesús como ramas. O sea, tenemos que apegarnos a Jesús. Las ramas, si nosotros vemos este glifo de la sabiduría de la Kabbalah, vemos aquí las raíces, ¿no? Sí, después de las raíces crece pues el tronco y las ramas. Entonces, las raíces, amigos, se refieren a la conciencia. Fíjense, ¿a qué se refieren las raíces? Se refieren a la conciencia. Luego, el tronco, el tronco se refiere a las acciones. Entonces, cuando dice, yo soy la vid verdadera, él está diciendo que él es la conciencia, ¿sí? Esa es la vid, la conciencia. Cuando dice, mi padre es el viñador, Dios Padre es el que siembra esa conciencia. Sí, Dios Padre es el que hace que la conciencia te llegue. Pero Jesús es la conciencia misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si les ha pasado que de repente andan tristes o andan pues como desubicados en su vida y oran a Dios y le piden ayuda y de repente les cae la conciencia de por qué están pasando eso y inclusive Dios les revela cuál es el propósito de eso que están viviendo, ¿no? Eso que les está siendo revelado es Jesucristo, es la revelación.
y el que permitió que les fuera revelada esa conciencia fue Dios Padre. Entonces, cuando oramos, Dios nos responde a través de la conciencia. Cuando dice que Dios Padre envió a su único hijo, lo que es este juego con esto. O sea, lo que está refiriéndose es que Dios Padre nos envía la conciencia. Y es esa revelación. Por ejemplo, nos cae un 20. Cuando te cae un 20 y te cae un 20 y haces una reflexión profunda, ese momento es Jesucristo, ese es el Hijo de Dios, ese es el Mashiach. El tronco entonces representa las acciones, las ramas representa como las acciones, pero de los discípulos, ¿sí? Nuestras acciones es el tronco, pero las acciones deben venir alimentadas ¿de dónde? De la conciencia. Entonces jamás debo despegarme de la conciencia. Debo ser consciente del alcance de mis palabras, del alcance de mis acciones, debo ser consciente del por qué hago las cosas como las hago. Sí, mis acciones deben de ir alimentadas de esa manera, de esa conciencia. Y entonces, si yo hago acciones alimentadas de la conciencia, entonces injerto una rama. Las ramas son acciones que ya están clavadas con una conciencia y esas ramas a su vez van a dar un fruto. El fruto es la semilla de lo que viene a mi vida. Una vez que yo hago una acción con conciencia, debo esperar una manifestación física de algo. El mundo físico se va a mover. Todas las acciones que se hacen con conciencia mueven el mundo material. ¿Sí? Aquí entonces, cuando ya tengo el fruto es como, pues ya mi vida se movió, ¿no? Las cosas me están yendo bien, la vida se me está dando fácilmente. Estoy muy alegre porque estoy viviendo cosas muy lindas. Sí, pero desarrollaste tu conciencia. Para desarrollar la conciencia que se necesita, estudio y oración. Entonces, no puedo experimentar a Jesús sin estudio y sin oración. Y de ahí vienen las acciones. Las acciones deben venir del estudio y la oración. Y si yo soy constante en esas acciones, entonces genero esa rama que a su vez va a dar un fruto. Y esos frutos que estoy trayendo son frutos que vienen de la conciencia divina. Entonces, a ver, una persona en estudio y oración, ¿a quién conoce? A Jesucristo, que es la conciencia divina. Y si alguien empieza a conocer a Jesucristo, entonces se va a impregnar de él y va a empezar a tener acciones también. Esas acciones me van a injertar en Jesucristo como árbol. Él es el árbol, Él es la raíz del árbol, Él es el tronco, Él es las ramas, Él es todo. Y yo me injerto como una rama a través de la conciencia de Jesús. ¿Sí? Y si me mantengo así injerto de esa forma, entonces comienzan a suceder eventos. Comenzamos a ver frutos. A eso se refiere. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, permanezcan en mí y yo en ustedes, así como la rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Entonces debemos unirnos a Jesús como en conciencia. La unión es en conciencia. A veces la gente no sabe que cómo me uno a Jesús si no está vivo, pues en conciencia. Lo que nos debe unir es la conciencia. Por ejemplo, si cada uno de nosotros tenemos la conciencia de compartir entre nosotros y de darnos ese amor, aunque estemos separados, para Dios estamos unidos y somos una unidad porque lo que nos une es la conciencia. La conciencia es lo que forma la unidad y la unidad tiene todo el poder de la creación porque la unidad es Dios mismo, la unidad es Jesucristo. Entonces, ¿eres consciente de eso? ¿Eres consciente de la unidad? ¿Eres consciente de Jesús?
¿Eres consciente de ti mismo? ¿Eres consciente de tus palabras? ¿Eres consciente de qué es lo que vas a obtener con lo que estás haciendo? Si la respuesta es no, pues entonces no estás unido a Jesús, porque nos unimos en energía, en conciencia, en ese mundo. Por eso de ahí los sabios dicen, todo el universo es conciencia. Y es verdad, todo el universo es conciencia, significa todo el universo es Jesucristo. Y todo el universo es revelación también. ¿Sí o no? Entonces, revelar cosas, cada vez que nos es revelado algo de nuestra vida que estuvo oculto y que nos bloqueó y que de repente lo entendemos y nos trae cierto regocijo, estamos conectando con Jesús. Al estudiar y orar, vamos a estar teniendo revelaciones porque vamos a estar conectando con Jesús. Al tener acciones, estamos conectando con Jesús y también con Dios Padre. Y cuando hacemos eso, esas acciones que vienen desde la conciencia, entonces surgen los eventos en nuestra vida, los cambios, los milagros, las bendiciones, y todas esas cosas son los frutos. ¿Quieres mantenerte viviendo abundancia, dinero, salud, amor y todos los frutos? Mantente en conciencia, mantente estudiando, mantente orando y mantente siendo iluminado, porque todo eso de esas iluminaciones que vienen a tu vida, llévalas a cabo. Y así es como podemos cambiar la tierra. Nos debemos unir en conciencia y la conciencia es Jesucristo. Entonces, sí hay una conciencia que nos debe unir a toda la humanidad y es el Evangelio. Ahí está la conciencia de Jesús, es el amor. Ahora, sí hay una forma práctica de estudiarlo sin que el musulmán piense que se va a volver judío o que se va a volver cristiano. Y esto es a través de la práctica de la Kabbalah. Cuando practicas la Kabbalah y lo ves como las leyes espirituales, en ese momento estás vinculándote a Dios Padre y a Dios Hijo. Y obviamente los frutos son lo que va a empezar a traerte el Espíritu Santo. Entonces, el estudiar produce frutos. El amar produce frutos. El practicar el amor produce frutos. Hay muchos frutos que debemos recibir y que debemos producir. Ok, muy bien. Pues hasta aquí voy a dejar la clase del día de hoy. Si quieren compartir algo, bienvenido. Y si no, cerramos la clase de hoy y nos vamos a la reflexión con esto de la conciencia. Jesucristo es la conciencia de la luz del Creador, la conciencia del Padre. Maravilloso. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la siguiente lección.